amigos y amigas de el Contrapoder TV y de la plataforma Oísmo. Hola a todos y todas en las redes sociales. El día de hoy un debate, un conversatorio muy especial para los centroamericanos y centroamericanas sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Ustedes sabrán que hace ya algunos meses ocurrió, digamos, un estallido social en Estados Unidos que está marcado por un acontecimiento trágico, dramático, que fue el asesinato de George Floyd. Pero este hecho tiene un antecedente, ¿verdad? No fue aislado, algo que ocurre esporádicamente, sino que se vincula con estructuras sociales, se mezcla y se interrelaciona con asuntos culturales, con temas históricos, políticos, raciales, entre tantas variables que intervienen para poder explicar este fenómeno. Y al ser un fenómeno complejo, necesitamos expertos que nos expliquen bien o que al menos nos den un panorama general, porque para poder entender este fenómeno requiere quizás de varios programas para poder agotar el tema. Entonces, el día de hoy nos acompaña la máster Paula Sofía Ayala de California State University de Los Ángeles. Paula Sofía Ayala es artista y rapera comunitaria, feminista y académica sin disciplina. Tiene una maestría en estudios latinoamericanos y centroamericanos en la Universidad Estatal de Los Ángeles, California. Bienvenida. Gracias, Darwin. Es un placer. También nos acompaña, gracias. También nos acompaña el doctor Enrique Ochoa de California State University de Los Ángeles. Él es profesor de estudios latinoamericanos e historia de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles. Bienvenido. Gracias, Darwin. Es un placer estar con ustedes. Encantado. Gracias por estar con nosotros. Y finalmente, pero no es el último, ¿verdad? En cuestiones de importancia y de conocimiento, nos acompaña también el doctor Alejandro Villalpando. Es profesor de estudios latinoamericanos y panafricanos de la Universidad Estatal de California, Los Ángeles. Su enfoque de investigación son los estudios centroamericanos, con especialidades en la existencia, resistencia y la experiencia contra el poder racista, colonista de las comunidades afrodescendientes indígenas. Muchas gracias, Darwin. Agradecido de estar aquí. Gracias. Pues para mí también es un placer poder estar con ustedes y participar como moderador de esta mesa de discusión online. Si les parece, podemos comenzar entonces con algunas preguntas introductorias, digamos generales, pero que sí nos van a llevar a una discusión mucho más profunda. Quisiera plantearles una primera pregunta para comenzar, y que me digan ustedes cómo se entiende en Estados Unidos el racismo y la brutalidad policial. ¿Cuáles son las causas objetivas y subjetivas que explican el problema? No sé si en este caso comenzamos con la máster Paula Sofía Ayala. Ok. Pues lo voy a platicar un poco en contexto cultural, en el contexto artístico, aquí en los Estados Unidos, más que todo con el fenómeno del rap. Y quiero poner eso enfrente para dar a conocer las poblaciones que han creado esta cultura de rap, ¿verdad? Las culturas afrodescendientes negras de Nueva York, del este, de Los Ángeles, también, que han estado hablando de este fenómeno ya décadas, pero no comenzó allí, ¿verdad? Es algo que ha comenzado, tiene como siglos
que sus bases, sus fundaciones están asentadas en más de cientos de años, ¿verdad? Pero quiero enfocarme más en el rap para dar a conocer esta narrativa que más que todo se ha criminalizado, se ha estigmatizado como un acto racista a los jóvenes que les gusta esta música, y que ha llevado y se ha comenzado con este mensaje muy, pues bien, como diría, verdadero, radical, raizgado en la experiencia y en la experiencia racializada. Así que yo voy a dejar esos comentarios ahí y dejar que también los profesores den su comentario para no tomar tanto el tiempo. Sí, el doctor Ochoa tal vez nos extiende más, ¿no? Y puede establecer esas relaciones entre lo cultural, lo político, ¿verdad? Para poder explicar este fenómeno que acontece en Estados Unidos, que es el tema de las movilizaciones en Estados Unidos por el racismo, ¿verdad? Tras la muerte de George Floyd. Sí, como ha dicho Paula, hay una historia de resistencia cultural y política, right, de las poblaciones oprimidas aquí en los Estados Unidos, las poblaciones negras, indígenas, porque cuando uno quiere hablar de los Estados Unidos y de la historia de los Estados Unidos, hay que saber que el racismo es parte de la ADN de los Estados Unidos. Los Estados Unidos empieza como un país y es un país asentador colonial que practica desde los principios una política de genocidio contra la población indígena, que también se esclavizaron a millones de africanos. Y hemos tenido una política de esclavitud desde 1619 hasta 1865, perdón. Y después de eso tuvimos 100 años más de segregación, de política de opresión contra la población afroamericana en una manera que era completamente legal. Y después de 1965 seguimos con segregación, con opresión económica, política, cultural contra muchas personas, pero seguramente contra los africanoamericanos en una política de segregación de facto, donde hemos visto que hay una polaridad entre los distintos lugares. Entonces, el racismo es fundamental para la historia y lo contemporáneo de los Estados Unidos. A ver, el doctor Alejandro quizás nos puede suministrar más insumos sobre el tema desde su especialidad y desde sus estudios. Sí, primeramente quiero decir que voy a corroborar bastante de lo que dijo el doctor Ochoa y también lo que dijo Paula. Fundamentalmente los Estados Unidos es un proyecto creado así sobre el genocidio de los indígenas y también la opresión, la esclavitud y conversión de la gente negra afrodescendiente en los Estados Unidos como propiedad y como esclavos. Entonces esa cultura, esa política, la ideología que se necesita para justificar un movimiento, una fundación de un país, de eso es lo que sigue como un hilo en la historia de este país. Entonces, una de las cosas que también es importante para este país es que porque está, ¿cómo se dice?, fundado en estas ideologías y en estos paradigmas, el sistema policiaco está amarrado íntimamente con estas ideologías.
Entonces, lo que pasa en los Estados Unidos es que, primeramente, los Estados Unidos, como han dicho otros profesores, otros investigadores y gente intelectuales, han dicho, ay, disculpe, no sé cómo quitar yo los textos en la computadora. Pero lo que pasa es que, disculpen, voy a tener que tomar una pausa. A ver. Son los sistemas policíacos en este país, primero se enfocan en capturar esclavos que se escapan de la plantación, right, de las fincas del sur de los Estados Unidos, pero no solo es de atrapar a la gente que se ha escapado, sino también atrapar a la gente morena, afrodescendiente, negra en los Estados Unidos que ya son libres, y devolverlos o introducirlos a un sistema de esclavitud que es sistemático, es institucionalizado y que impacta no solo al sur de los Estados Unidos o de la colonia que es los Estados Unidos, que impacta a todo el país por el sistema económico que produce o que anima, que lo hace posible. Entonces la policía está involucrado en eso, y esa ideología y ese sistema también está utilizado para inmovilizar a la gente indígena y para eliminarlos durante la época de expansión de los Estados Unidos territorial, ¿no? Entonces lo que pasa es que el sistema policial fundamentalmente es enfocado a la destrucción y al impedimento y a la opresión de la gente negra y la gente indígena en este país. Entonces, hoy lo que miramos en los Estados Unidos es que el sistema policíaco y los departamentos de policía continúan a ser empoderados por un sistema político y administraciones políticas para proteger a la propiedad privada y también para vigilar y controlar la rebelión y las expresiones de rebelión que surgen de las comunidades que están históricamente oprimidas. Entonces, la policía sirve a nivel mundial con los ejércitos y todo eso, y a nivel local en los Estados Unidos, de un sistema de proteger el capital, de proteger el proyecto, los productos privados, las cuestiones de cosas privadas, pues disculpe. Y en ese rollo se enfocan en los que se han creado como los más grandes retos o desafíos, o no sé cómo se dice en español, threats, amenazas, al sistema capitalista. Entonces, eso no se puede deshacer, y lo que pasa aquí en este país, y yo pienso que en muchos países que se piensa que el rollo de la policía es algo noble o sagrado, y porque está deshecho o desamarrado de la historia contextual y política que ha servido la policía aquí. Bien, entonces hasta este momento lo que nos han presentado gira en torno a las variables culturales, como lo plantea el doctor Ochoa, y la máster Paula Sofía, que está vinculado con lo cultural, ¿no? Pero lo curioso de todo esto es que el doctor Ochoa lo vincula directamente como con el ADN de Estados Unidos, ¿no? De la sociedad estadounidense. Y es justamente de eso de que también se ha formado un debate en académicos en el exterior, yo pienso que igualmente en Estados Unidos, sobre el desarrollo de la economía de Estados Unidos y de la política de Estados Unidos, ¿no? A partir de la explotación de los esclavos y de la mano migrante, ¿no? Que es la que produce de alguna manera ingresos económicos para Estados Unidos, pero que a la vez es ignorada, es criminalizada con el brazo policial, ¿no? Y que de alguna manera nos están presentando que lo que se manifiesta en este momento es que el brazo represor, el brazo policial responde al Estado y responde a los intereses de una determinada clase, y una clase dominante que no reconoce los derechos laborales, los derechos civiles, los derechos humanos de las clases empobrecidas, de los negros, de los latinos, de los afrodescendientes, de las mujeres pobres, ¿no? Esto es lo que yo puedo percibir después del planteamiento que
que ustedes están presentando. En ese caso, hay otro aspecto muy importante de esta discusión, y eso nos llevaría entonces a la muerte de George Floyd a manos de la policía. O sea, la muerte de George Floyd, veámoslo así, a manos de la policía, cambia el escenario del movimiento contra la discriminación racial en Estados Unidos. De alguna manera representa un punto de inflexión. ¿Qué simboliza este acontecimiento de la muerte de George Floyd, de la trágica muerte de George Floyd, ¿no? Que podríamos comenzar en el mismo orden del inicio, ¿no? O si quieren ustedes aportar de manera espontánea, perfectamente lo pueden hacer. Entonces, tal vez, si yo puedo empezar. En relación a la pregunta, lo que pasa en lo actual con George Floyd, yo creo que viene de este contexto que hemos hablado de la historia, porque en los últimos 40 años ha crecido el sistema policíaco y hemos visto una militarización del país y también de la policía. Cuando hemos invertido en los Estados Unidos muchísimo dinero al sistema de las prisiones, de las cárceles, a la misma vez que estamos quitando del presupuesto dinero a las universidades. Por ejemplo, en California, desde 1980, hemos construido como 25 cárceles, prisiones federales, estatales, a la misma vez que solo hemos construido 3 universidades. La población que están encarcelados están alrededor de 2 millones de personas. La mayoría, gente de color, afroamericano y latinx. Lo demás son gente blanca, humilde, pobre. Hemos creado aquí una guerra contra los pobres. Y es muy racializado. En Los Ángeles, por ejemplo, el presupuesto de la ciudad de Los Ángeles, 53% del presupuesto va a la policía de Los Ángeles. Y ellos tienen todo el equipo que tiene el ejército y están dispuestos a usarlo. Entonces, tenemos un sistema que es muy opresivo y especialmente están muy presentes, especialmente en las comunidades afroamericanos y latinos y de la clase trabajadora. Entonces hay una policiando, si se puede decir esto, en estas comunidades, donde la presión está muy fuerte y que vive la gente todos los días con ese tipo de represión, que en otras partes de la ciudad no lo tenemos. Entonces se ha estado pasando por siglos, pero especialmente ha crecido en los últimos 50, 40 años. Y sí, puedo agregar también al comentario de doctor Ochoa, pues esto ¿verdad? El asesinato de George Floyd como un momento donde pues todo el mundo vio, ha sido algo que ha estado viniendo, ¿verdad? 4 casos que me vienen a mente muy claramente son el caso de Breonna Taylor, una mujer ella fue una mujer que fue llamada trabajadora esencial, fue paramédica en el estado de Kentucky, y que fue
asesinada por la policía de ese estado, y hasta hoy en día se va dando a conocer que su asesinato está vinculado con el proyecto neoliberal de la gentrificación, de desplazar comunidades para este proyecto, ¿verdad? Muy arraigado al capital, ¿verdad? De renovar, de ser como atractivo a las poblaciones con dinero y desplazar a los más empobrecidos. También está el caso de Ahmaud Arbery, que como unos 2 semanas antes de George Floyd se vio claramente en video. También el asesinato de Philando Castile y Sandra Bland, que todas son en diferentes partes del país, estuvieron viendo estos asesinatos bien como una espectacularidad, ¿verdad? Un espectáculo que este país, ¿verdad? Históricamente lo ha hecho. Ha puesto como espectáculo la muerte de la negritud. Y en este momento, ¿verdad? De la tecnología, de la vigilancia, pero ahora de la tecnología, de la población, nosotros mismos teniendo este acceso de grabar esto y la gente viendo claramente este tipo de perpetración, pues es algo que se ha venido, digamos, acumulando esa rabia, esa rebelión, y se ha manifestado en varias ciudades de varias maneras, muchos movimientos que en diferentes momentos, ¿verdad?, han incorporado este llamado al racismo estatal. También, pues, quiero dar a conocer, y tal vez profesor Villalpando puede hablar más sobre el caso de Rodney King aquí en Los Ángeles, que fue un caso que, ¿verdad?, fue uno de los primeros donde el país, todo, ¿verdad?, la multitud de personas que viven en Los Ángeles, latinos, negros, asiáticos, blancos, empobrecidos, vieron este movimiento o rebelión surgir como un llamado en contra, ¿verdad? En contra del abuso institucional de, ¿verdad?, jurídico y policial. Así es que estos casos han sido mucho como, digamos, lo que la población ha visto, y como se habla mucho en Centroamérica sobre el desilusionamiento, es lo que ha pasado aquí mismo, de ver tan claramente el abuso, el asesinato, ¿verdad? Todo esta impunidad, pues es lo que ha manifestado este tipo de reacción de la población masiva. Y es porque se está dando en gran cantidad en muchas de las ciudades más grandes. Así es que lo voy a dejar ahí. Sí, para seguir el tema, antes de George Floyd han habido bastantes George Floyd, como nota Paula, como nota el colega doctor Ochoa. Antes de él han habido bastantes George Floyds, bastantes que ni han llegado nunca a hacer memoria, que no los han archivado en la red, las redes sociales no los han acordado y todo eso. Y antes de George Floyd también muchas veces han habido, como dice Paula, Breonna Taylors, y bastantes Breonna Taylors, mujeres racializadas, mujeres morenas, mujeres indígenas, que también sufren la violencia estatal, racista y patriarcal que sufren los hombres, y la sufren de diferente manera. Tal vez no son matadas al mismo nivel por el Estado, pero ellas son las que toman el peso de la muerte de sus parejas, de sus hermanos, de sus hijos, de sus
primos, de sus sobrinos. La muchacha que, ese video que todos vieron a nivel mundial de George Floyd ser linchado, lo tomó una muchacha morena de 17 años, yo creo. La abusaron, la torturaron. La memoria de eso la ha dejado muy traumada. La esposa, la que era novia, pareja de Philando Castillo, la que presentó Paula, se llamaba Diamond Reynolds, se llama Diamond Reynolds, ha sufrido bastante. Un político en el estado de Minnesota o Ohio, no me acuerdo exactamente, dijo que con un dinero que le dieron la corte porque le mataron a su pareja, le mataron a su pareja enfrente de su hija de 4 años. Lo mataron enfrente de una niña morena de 4 años, ¿ok? Le dieron no sé cuánto dinero, $355,000 o no sé el número, right? Pero este político dijo, de plano lo va a usar por drogas, ya ve cómo son todas ellas. Imagínense, toda la gente que nos está escuchando, la trauma, a veces nomás nos enfocamos en la espectacularidad o el espectáculo de la muerte policíaca, que es terrible, pero lo que pienso que ha hecho este momento ha abrido los ojos de la gente que ya entendía que hay un sistema policíaco que es racista, hay un sistema económico que es racista, hay un sistema político que es racista, hay un sistema educativo que es racista, pero cómo se manejan esas cosas. Y lo más que hacemos de no enfocar en las maneras de que cómo el terror estatal racista no es solo a los hombres, sino que es a los niños, es a las mujeres, es a la gente trans, es a la gente pobre, right? Todas esas cosas son algo que los da una oportunidad de hablar de George Floyd. Pero aparte de esto, en este momento yo creo lo que pasa por George Floyd no es que cambie tanto los movimientos sociales, es que da una invitación a gente que está sufriendo los resultados del sistema y las clases políticas capitalistas, no solo de la persona que está en poder en los Estados Unidos ahorita, el número 45, sino que todo el sistema en que gente estaba sufriendo. Tenemos más de 40 millones de personas que han perdido su trabajo en este mismo momento. Entonces, este es un momento único, distinto y diferente de cualquier otro. No hay precedencia para este momento. Lo que pasa es que había gente viendo esta cosa y no es que no hayan videos de verlos otras veces, pero hay gente ahora sin trabajo, con disolución en sus propias vidas. Y estoy hablando aquí no de la gente racializada, sino la gente de medias clases gringas, americanas, como se dicen, las otras gentes racializadas, invisibilizadas, que en este momento han visto, oh, wow, estas son las experiencias que tienen toda la otra gente, porque los ha abandonado el Estado, los ha abandonado, no, siempre los han abandonado los capitalistas, pero ahora a lo bravo es una completamente abandono. Entonces lo que me da como algo que quiero que pensemos colectivamente, no solo aquí en nuestra audiencia, con nosotros, con los colegas, pero a nivel de la gente que está escuchando, es de pensar de cómo este momento es peligroso en unas maneras, porque toda la gente que está saliendo a las calles, muchas de ellas son nuevos. Son nuevas personas que están afuera, que no han estado vinculados en estos movimientos anteriormente. ¿Qué va a pasar cuando se pase la pandemia y la crisis? ¿Se van a regresar a sus casitas, a estar safe, a estar seguras? ¿O van a seguir en el movimiento pidiendo para cambios estructurales? Entonces, la oportunidad para nosotros que hemos estado involucrados en estos movimientos para justicia y para educación, que es un poco rebelde, es tratando de ser polémicas en vez de hacer consenso, en este momento no dejar esta fuerza y esta energía que se vaya. Y es para seguir demandando más y más y más para un mundo que nunca ha existido en los Estados Unidos. Que es un mito lo que han dicho que ha existido en los Estados Unidos, y en este momento que tenemos la atención de millones de personas en este territorio y al nivel mundial, es de decirles que aquí no es una tierra de sueños, de oro, de todo eso. Yo creo que la gente ahorita ya puede ver más claramente y están vulnerables y los han hecho vulnerables a un nivel y nos han puesto en un rincón que ahora no podemos de otra que pelear para salirnos colectivamente. Y esa es la diferencia. Pero con eso vienen unas problemáticas, ¿no? Porque unas problemáticas son que uno piensa que deberíamos, por ahorita el momento es
defender las vidas negras en este país porque las vidas negras no han sido defendidas. Ya sé que los latinos y la gente indígena también, pero en este momento, esto es lo que nos ha traído aquí. Cómo platicamos de nuestras experiencias distintas como gente que no somos negras o afrodescendientes en relación, sin quitarle la atención a uno de los problemas centrales de la estructura de este país. Gracias. Agregando, desde el asesinato de George Floyd el 25 de marzo, han habido unas manifestaciones en como 2,000 ciudades en todos los estados y los territorios de los Estados Unidos. Se están estimando que han involucrado unos 25 millones de personas. Entonces, este es un movimiento, el movimiento más grande de gente que hemos visto en los Estados Unidos. Están en una magnitud que sí, no lo hemos visto. Y hay personas, hay personas negras, pero también blancos y clase trabajadora y latinos que están involucrados. Declamando el racismo, pero también, como dice Alex, en la misma manera que en el mismo tiempo en que 50 millones de personas no tienen empleo, los billonarios han ganado como 500 billones de dólares. Bezos, los ricos, los 5 más ricos norteamericanos, Bezos, Gates y esos, han ganado unos 100 millones de dólares. Unos 80 billones de dólares. Entonces, hay muchos que no están adentro del sistema. Entonces, por eso muchos se están movilizándose en una manera que es muy importante. En Centroamérica, las feministas, el movimiento feminista o los diversos movimientos sociales y los movimientos que defienden los derechos de la mujer, en Centroamérica se habla que actualmente, por ejemplo, los asesinatos de las mujeres, los femicidios, se conocen más y hay un debate que por qué se conocen más. Entonces el debate es, ¿hay más femicidios? ¿O es que los medios de comunicación los están cubriendo más y le dan más seguimiento? De hecho, Rita Segato, que es una de las feministas connotadas en Latinoamérica, plantea que los medios de comunicación lo hacen con esa idea, ¿no? Como del morbo, de la idea de exponer, ¿no? La nota roja en los medios de comunicación, que andan buscando esto. Hagamos una especie de analogía con Estados Unidos. En Estados Unidos, esta idea del asesinato presentado como un espectáculo, ¿no? Para llamar la atención, para generar rating en los medios de comunicación. Entonces, planteémonos esta pregunta. La muerte de George Floyd y todo lo que es el movimiento social en defensa de los derechos, ¿no? de los negros, de los latinos y de toda la diversidad cultural aquí en Estados Unidos. Esta explosión social tiene que ver por la mayor de los medios de comunicación o es porque en Estados Unidos se han venido construyendo nuevos paradigmas, cambios ideológicos y nuevas maneras de entender e interpretar lo que está sucediendo en Estados Unidos que antes no era posible. ¿O existe una vinculación entre las dos cosas? Quería decir que yo creo que puede ser un poquito de las dos cosas, ¿no? La atención que se ha generado ahorita en este momento, en los últimos 5 o 10 años con el desarrollo de las redes sociales, ha dado una oportunidad que la gente haga las noticias propiamente y se ha democratizado de una manera u otra esta información, yo creo. A veces dicen, es que domina la noticia y por eso la gente está preocupada por el coronavirus o
todos los policías no andan matando a la gente, no digan eso, los medios de comunicación están creando ese narrativo. Pero la realidad es que la única razón que esto es noticias a nivel mundial es por la bulla que está haciendo uno en las calles, en las clases, en todo lo que hacemos nosotros como sociedad civil rebelde, ¿no? Y la rebeldía no es algo así espectacular, ¿no? Es nomás decir la verdad y ver lo que está pasando uno, lo que uno experiencia. Aquí te voy a decir, en Los Ángeles ahorita se acaba de ser una organización en el papel más importante de la ciudad, en el Los Angeles Times. En Los Angeles Times, el número aquí en esta ciudad, yo creo que 53% de las personas en Los Ángeles, tal vez estoy mal en el número exacto, son latinos, pero de representantes, escritores, investigadores en el papel, en el periódico más importante de la ciudad, una fracción de las personas que están escribiendo son latinos. Y una fracción de las personas que son latinos son de Los Ángeles. Y una fracción de ellos son centroamericanos, que aquí tenemos unas grandes poblaciones de gente centroamericana, latina, que ha nacido y vivido aquí. Entonces nuestras voces y las historias que se escriben, se siguen escribiendo, y también igual para la gente morena y la gente afrodescendiente y la gente negra. Es la misma, no hay representación en los medios comunicativos, ¿no? Entonces las redes sociales han dado oportunidades por nuevas historias que se desarrollen y hagan noticia. Uno ahora está haciendo más, teniendo más impacto en lo que se dice. Y a lo lado de que si hay nuevas paradigmas, quiero decir otra vez que como este país ha sido racista del inicio y ha sido violentamente capitalista, explotador y todas esas cosas, también ha habido resistencia desde el inicio. La razón, como lo que dijo ahorita de Los Angeles Times, del periódico de Los Ángeles, es que esas historias de rebeldía, de resistencia, de rechazo al sistema normalizado, de que así deben de ser las cosas, que los güeros están arriba y la gente de abajo así en niveles, eso siempre ha sido resistido. La cosa es que no los han escuchado históricamente. Entonces, una de las cosas que sí está surgiendo aquí en los Estados Unidos es una plática, un debate ideológico a la idea de la abolición de la policía, de las prisiones y de desarmar a las fuerzas estatales policíacas racistas. Que eso, si me hubieras preguntado hace 15 años, cuando yo empecé a aprender de la abolición como un sistema político, de decir que hay que derrotar las prisiones y cerrar las cárceles y nunca tenerlas otra vez, a la gente todavía de plano que me está escuchando ahorita han de decir, ¡ay! Y los violadores y los asesinos, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con ellos? Están ahorita afuera. Hay unos violadores que están en poder político aquí en este país, y me imagino que en otros también, ahí en Nicaragua también hay uno. Entonces, ese sistema policial y de cárceles no ha sido algo que ha ayudado a nada. Al contrario, ha avanzado la presión. Pero uno lo decía hace 15 años y la gente lo miraba como loco, y ahora todavía nos miran como locos a veces, pero por lo menos es una conversación que la gente le tiene miedo, y los políticos le tienen miedo, porque uno ha estudiado, uno no nomás dice esas cosas que queremos cerrar y derrotar la policía o las cárceles. Es que la abolición no nomás es de derrotar y destruir, es de crear otro mundo nuevo, donde no se necesiten las cárceles, donde no se necesita el poder estatal policíaco, donde la gente tenga lo que se necesita. Entonces, que eso ha sido una plática ahorita a nivel de unos periódicos muy grandes como el New York Times, es sorprendente y da esperanza, porque nunca se ha habido. Y si esa es una de las posiciones que ahora tenemos que defender, la tenemos que defender bastante, porque como todo, el Estado y los capitalistas y los políticos tratan de agarrar y quitarle los dientes a los movimientos radicales políticos. Entonces, eso es lo que digo yo de eso. Sí, muy bien. Y también, pues, agregar sobre cómo, ¿verdad?, esta narrativa se va robando, el atento a robar este discurso. Pues, aquí, por ejemplo, en Los Ángeles, o no solo en Los Ángeles, en todo el país se está viendo el discurso de la guerra como que en contra del virus. Se está como imponiendo esta idea que el virus es la guerra.
Y se está hablando de esta palabra mucho. Así es que, ¿qué está haciendo eso a la población, al imaginario de la población, cuando se está viendo en vivo estos levantamientos en contra, como hemos dicho, las policías que ya están, ¿verdad?, militarizadas, ya ni se necesita una militancia nacional, la policía misma es eso. Y pues la necesidad a la disidencia, a contradecir lo que es el saqueo del capitalismo, a contradecir eso, que el capitalismo mismo es el que nos tiene en estas condiciones, ¿verdad?, de precariedad, y cómo este contradecir es el desafío que este movimiento está llamando, ¿verdad? Desafiar cómo se está relacionando esto en los medios masivos o entre, ¿verdad?, entre los diálogos más locales. Pero más que todo lo que hemos visto y lo que ya hemos, ¿verdad?, platicado es lo que se está viendo del cambio de un sector liberal y centrista, que este sector era tal vez, aquí le dicen el sector más peligroso porque ¿verdad?, de una cara te puede decir, sí, estamos aliados con tu movimiento, somos antirracistas, pero ya al otro lado, ¿verdad?, hay una agenda bien reformista que todavía sigue dañando a las poblaciones marginadas. Así es que este cambio es lo que más que todo es el momento que nos ha traído la pandemia, pero esta lucha antirracista, y no es, ¿verdad?, como dijo profesor Alejandro, cómo nosotros como personas no afrodescendientes, no negras, cómo nos relacionamos a eso, cómo hablamos de esto, sin apropiarlo de veramente centrarlo como un movimiento de interseccionalidad, ¿verdad? Que las autoras de aquí, autoras feministas afrodescendientes, han estado hablando por décadas sobre este pensamiento y la necesidad de esta plática, de este diálogo, como un espacio de lucha. Paula, sí. Me llama mucho la atención lo que estás planteando, porque desde fuera de Estados Unidos, digamos, los que estamos en Centroamérica, por ejemplo, y estamos interesados en lo que está pasando allá, lo que comentando coincide con algunas cosas que se están observando y se están analizando desde Centroamérica, y es que pareciera que en Estados Unidos se está sobreponiendo la lucha, digamos, contra el COVID-19 sobre el movimiento antirracista de Estados Unidos. Entonces es como la cortina de humo que se está tirando para aplacar, ¿no?, las protestas, para dar una imagen de normalidad en Estados Unidos y de que el movimiento se está controlando, ¿verdad? Porque el gobierno, ustedes saben mejor que nosotros que el gobierno en algún momento dijo, bueno, están lista la Guardia Nacional y la sacamos cuando sea necesario, ¿no? Pues eso es interesante porque todo ese discurso de guerra, que el virus es la guerra, ¿verdad? Desde que comenzó esto en marzo, se empezó ya a ver como y ya, digamos, unos 4 años atrás, desde este régimen que está ahorita, el surgimiento de la supremacía blanca extremista y no sé, como fundamentalista, pues, como esta ideología, este paradigma, como lo que está más que todo haciendo este llamado a una guerra civil, ¿verdad? Y esta pandemia, cómo ha servido como para realmente exhibir a ese movimiento, a diferentes movimientos, ¿verdad?, armados. Son grupos armados en todo el país que tal vez están vinculados con departamentos policíacos, son entrenados
por la misma, el mismo brazo militar de este país, y tal vez ya han salido de ese, ¿verdad? De esos rangos militares, y ahora pues con sus ideas fanáticas, ideas racistas, fundamentalistas, pues el llamado al genocidio, muy explícito, ¿verdad? Y en ese mismo lado, el llamado al genocidio de políticos encargados, que es un llamado al genocidio que tal vez la gente hasta lo está, digamos, de una manera contemplando y diciendo, no, pues se tiene que perder unas personas, ¿verdad? Con el COVID, y está totalmente vinculado al capital, a esa necesidad de producir, la producción, el extractivismo de labor. Y quiénes son las personas que más ponen de esto, ¿verdad? Así es que esas son como las preocupaciones y lo que se está viendo en grande, que los políticos mismos están normalizando esta idea de genocidio, ¿verdad? Con el COVID, de que a los mayores y las poblaciones más impactadas son las poblaciones negras, afrodescendientes, latinas, migrantes, indocumentadas, um, y encarceladas, y personas en centro de detención, más este otro llamado al genocidio de estos grupos armados, militantes y fascistas. Um, Así es que todo eso para dar un poco más del contexto sobre, pues sí, cómo se ha venido desarrollando. Sí, creo que hay una serie de despojos que estamos viviendo ahora, que la gente en varias maneras son desechables, y podemos verlo en muchas maneras. Ahora hay una fuerte represión, militarización de la policía, y una fuerte represión contra los movimientos ahora. En Oregon, en Portland, Oregon, en Chicago, presidente, eso, no quiero decir su nombre, él está mandando militares federales en una manera que no hemos visto aquí en los Estados Unidos, porque para reprimir los manifestantes en Portland, y también para militarizar Chicago, parte de Chicago. Este es algo muy distinto que no hemos visto. Entonces hay capital y la clase política están amenazados en una manera que es muy importante, porque como estamos hablando antes, hemos visto varios nuevos paradigmas, innovaciones epistemológicos. Entonces la gente lo que está surgiendo es otra manera de ver lo que está pasando. Como dijo Paula, la interseccionalidad de un modo de análisis donde podemos ver como una matriz de opresiones, que hay que hablar cuando estamos hablando de opresión, de clase, de capitalismo. También hay que hablar de racismo, de sexualidad, de género, para ver cómo funcionan todos. Entonces, lo que está pasando hay, especialmente entre la juventud, hay una conciencia que es algo muy distinto que hemos visto. También están analizando los Estados Unidos como un país asentador colonial, en una manera que no hemos hablado de los Estados Unidos antes, hablando de la colonialidad, como dice los argentinos y Quijano en otros en América Latina, que el colonialismo no ha terminado, sigue. Entonces, la juventud tiene
tiene un poco de este entendimiento, lo cual yo creo que es nuevo. Se podría hablar en Estados Unidos de agotamiento de viejos paradigmas, del agotamiento de un modelo que existía en Estados Unidos y el surgimiento de la propuesta de un nuevo modelo o digamos una nueva sociedad estadounidense con nuevas ideas, con nuevos pensamientos. Yo creo que sí, y no están encontrando lo que quieren en el Partido Demócrata con ese vicepresidente Biden, porque él no va a hacer nada. Va a seguir lo que está pasando en una manera un poco más, no sé, menos brutal, pero brutal de todos modos. Yeah. Va a ser, sí, con un smile. Lo va a hacer sonriendo, sí, en una manera. Entonces, por eso hemos visto el fenómeno de Bernie Sanders aquí, de socialismo democrático y también de grupos anarquistas que están creciendo y también de los grupos de Black Lives Matter y varios otros tipos de formas de organización que son más autónomas. Si alguien desea agregar algo más, si no, podemos pasar a las últimas 3 preguntas de análisis. Muy bien. Este movimiento, ¿verdad?, que surgió de forma, digamos, impredecible para los que estamos en el exterior, para muchos, ¿verdad? Para otros que vienen siguiendo el fenómeno y que lo vienen analizando, sobre todo el tema racista, se van dando cuenta que ya existían condiciones materiales, condiciones históricas que dieron origen a lo que se está presentando en Estados Unidos, no solamente el asesinato como un hecho racista de un determinado origen cultural, pero más allá de eso es importante relacionarlo, o al menos lo que nosotros lo vemos desde Latinoamérica y desde Centroamérica, relacionarlo con la política y las próximas elecciones, ¿no? Y cómo, de alguna manera, qué implicaciones tiene esto en las próximas elecciones. Bueno, sabemos que el presidente, pues, me imagino que se postula, ¿no? Igualmente se va a postular, pero tiene un adversario, una contraparte que va a ofrecer, digamos, otro plan de gobierno o una idea un poco diferente, pero al final de cuentas, todo esto que está sucediendo en Estados Unidos, ¿qué implicaciones tiene en la política en las próximas elecciones y qué propuestas o de cambio pueden hacer los gobiernos o qué propuestas de cambio van a hacer? ¿O es más de lo mismo? No va a haber ningún cambio. Yo pienso que una de las cosas para esa pregunta que me puse a pensar es que este presidente, el número 45 de los Estados Unidos ahorita, es alguien que es la conclusión o la extensión de una política, de una lógica política que ha existido, así como dijiste, históricamente. Yo pienso que del lado del ángulo que lo miran de Centroamérica, yo creo es muy conocido lo que están viendo ustedes, ¿no? Porque esto se va a usar políticamente para retornar a avanzar la política que atrayó a su base, ¿no? Que miren qué alborotos ha hecho en las calles, que yo soy el que va a regresar la ley y la orden. De eso un poco quiero decir aquí, de esa historia en los Estados Unidos, volviendo a lo mismo. Ese tema y ese uso político del concepto de un presidente o de líderes políticos del regreso a la ley y la orden tiene historia, así como viniendo de los presidentes de los 1970 con la administración de Richard Nixon. Y esa ideología, ese discurso sobre la ley y la orden es una directa
es una respuesta directa militarizada a la rebelión que estaba pasando en los años 1960 y los 1970, de manera de la pelea de liberación y la revolución negra que estaba pasando en este país. Y también los movimientos que existieran de otras gentes que agarraron su poder y su influencia bastante de los movimientos que estaban construyendo la gente negra afrodescendiente de este país. Entonces, ese narrativo de ley y orden, la gente cuando lo oye dice, pues sí, todos queremos ley y orden, pero lo que, como todo, está deshecho y la conexión está deshecha, que ley y orden históricamente, como se ha interpretado eso es el orden de la gente racializada, de la gente pobre, y la ley usada como una arma, otra arma todavía del Estado para aplacar la rebelión y los deseos para justicia y equidad de las clases populares. ¿Ok? Entonces, en ese momento, lo que se pierde cuando uno no se entiende eso es que la policía ha sido la arma más fuerte con el capitalismo, mantener a la gente entretenida, sobreviviendo, viviendo de pago a pago, en este país, para reprimir la insurgencia que viene de la gente racial. Al otro lado de esa ficha, los políticos dicen, bueno, mira, ellos están jodiendo aquí y van a llegar a tu casa, te van a violar a tu gente, van a violar tu propiedad, te quieren quitar todo esto porque ellos no quieren trabajar ya, les van a pagar a ustedes los impuestos, les van a subir, te van a quitar. Y así todo eso, yo creo, va a ayudar a este presidente porque va a poder reproducir lo mismo, ¿no? Y lo que pasa aquí en este país es que los demócratas históricamente han hecho ese baile con los republicanos, especialmente de los 1970, diciendo que ellos son los que mejor pueden hacer la ley y la orden. Ellos son los mejores. Entonces ahorita tenemos al contendiente de Joe Biden contra este hombre, diciendo que su propuesta es de subirle el dinero, el presupuesto a las policías a nivel nacional por $300 millones. Cuando la mayoría de la gente en movimiento está diciendo hay que quitarle el dinero y redirigirlo a programas sociales de apoyo para gente que ha sufrido el terror estatal racista. Y los demócratas, su contra es decir, no, pues hay que darle más para entrenarlos. Entonces estamos en una situación horrible donde no hay, por decir, opciones, pero se presentan como si fueran opciones diferentes. Entonces yo creo para centroamericanos, cuando digo esto, la gente que tiene experiencia con la represión, con la política corrupta, esto se hace muy conocido, ¿no? No tengo que explicar tanto, porque yo pienso que la historia centroamericana es instructiva para nosotros. Sí, y pues más sobre eso, sobre cómo, ¿verdad? Cómo nos relacionamos la población centroamericana a este movimiento. Exactamente, ¿verdad? Exactamente qué ha sido la manera en que se ha hablado del imperialismo desde las regiones más impactadas, ¿verdad? De poblaciones que saben directamente lo que es el autoritarismo y la violencia estatal que se vino a traer a este país a demandar una justicia, a denunciar en propia casa el mismo perpetrador de todas esas violencias, ¿verdad? Violencia de género, violencia hacia nuestras familias y denunciar más que todo pues la explotación territorial, el desplazamiento territorial, cómo esta experiencia, cómo ahora se está traduciendo en este contexto con una diáspora que se va definiendo a este lado, a una diáspora que después de décadas en un momento por fin se está viendo en cara, en ojo a ojo, recolectando esa memoria y ese discurso
en contra, anticolonial, ¿verdad? En contra de la colonia, y también aprendiendo de los errores, ¿verdad? De los errores de las luchas sociales revolucionarias de nuestros países. Eso más que todo es algo que se está desenvolviendo y se está articulando de una manera muy, ¿verdad? Muy colectivamente, autónomamente más que todo, pero tiene ese peligro de ser, sin tener una palabra mejor, de ser robada, ¿verdad? Porque estamos viendo de que cuáles son las poblaciones que están en esos centros de detenciones, ¿verdad? Son poblaciones interraciales, poblaciones africanas, poblaciones haitianas, poblaciones centroamericanas con niños y poblaciones mexicanas, que hoy en día se está hablando de una manera un poco más abierta, ¿verdad? Pero de cuáles bocas está saliendo, ahí está la cosa. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién lo está bien definiendo como un hecho histórico y haciendo esa conexión histórica antiimperialista? Ese es el punto, es cómo vamos a hacer esta articulación, mantenerla y no dejar que se robe eso, porque es lo que se está intentando de grupos, de fundaciones, de la ONGización, ¿verdad? Individuos que tal vez ni son de la comunidad, ni son de esta identidad, y hay un oportunismo, ¿verdad? A todo nivel, a nuestra identidad y experiencia, pero también a las poblaciones afrodescendientes y negras. Esa es pues la apropiación cultural, ¿verdad? Así que de eso pues quería hacer esa relación a la centroamericanidad. Muy bien, muchas gracias por ese aporte que ha sido muy importante, sobre todo para los centroamericanos que estamos interesados en este tipo de análisis también y que estamos poniendo la mirada en Estados Unidos, ¿verdad? Para que cerremos este programa, ¿verdad? Esta grabación que estamos haciendo, vamos a hacer el análisis de una última pregunta que quizás podríamos tratar de resumir las respuestas a no más de 3 minutos, ¿verdad? Y yo, para poder plantear la pregunta, voy a tener que hacer una especie de introducción para que se entienda un poco más. Desde fuera de Estados Unidos, y uno escucha a gente, por ejemplo, de extrema derecha o a gente de una ala más conservadora que defiende el orden, que defiende la ley, ¿verdad? Que antepone la ley y el orden sobre cualquier otro tipo de derecho. Están planteando que en Estados Unidos lo que está ocurriendo es un surgimiento, como ustedes mismos han dicho, pero explicado de otra manera, un surgimiento de grupos anárquicos, trotsko, socialistas, que quieren acabar con la democracia y con los valores fundamentales de Estados Unidos, y que en vez de representar un cambio para Estados Unidos, son una amenaza, porque ponen en peligro los derechos de los estadounidenses, y eso es algo, según el planteamiento de estas personas, es algo que no solo está sucediendo en Estados Unidos, sino es algo que sucede en Europa y en Latinoamérica, porque grupos subversivos están tratando de destruir la sociedad, de destruir el sistema que tenemos, en vez de aportar para su desarrollo y su beneficio. Ahora, desde este punto de vista y con esta introducción, es que yo quiero hacer la pregunta que quisiera que ustedes más o menos desde sus planteamientos la puedan explicar o diseccionar mejor. ¿Esto está relacionado con un tema político, con un tema ideológico, o es un asunto más complejo? Porque algunos lo simplifican simplemente a decir que lo que está sucediendo en Estados Unidos son revueltas de grupos de extrema izquierda o socialistas o tronco o digamos anárquicos,
y que algunos de ellos están recibiendo financiamiento inclusive del exterior, y que, por ejemplo, algunos están diciendo de Latinoamérica están mandando gente a Estados Unidos a armar el desorden, y hay pruebas de que se le han pagado. Bueno, algunos, uno dice, bueno, es decir, esto que están diciendo es muy serio, vamos a tratar de discutirlo mejor y tratar de desnudar esto y ponerlo de relieve, ¿verdad? Porque hacerse en una narrativa muchas otras históricamente, ¿no? Entonces yo les dejo abierta la conversación para que ustedes puedan plantearlo desde sus perspectivas, cómo ven estos planteamientos. Hay que entender que han estado manifestaciones en más que 2,000 ciudades en todo el país, en lugares que nunca han tenido una manifestación, en lugares en Virginia, en Kentucky, en Tennessee, en Mississippi, en las áreas rurales donde no viven gente negra, se están manifestando. Entonces, este es una rebelión popular, que hay una diversidad de gente que está involucrado y que leen la situación en distintas maneras. Hay personas que son un poco conservadores que están participando, y otras que son radicales y que sí quieren cambiar el sistema. Pero hay un grupo, pero es muy diverso lo que vemos hoy. Y de no hablar de esa diversidad, de no hablar de lo que está pasando y por qué están, y no discutir con gente por qué están en las calles, este es parte del proceso de tratar de borrar por qué las personas están en las calles, qué son las raíces del sistema que está creando este momento ahora. Pero estoy de acuerdo, esta es la narrativa de la derecha y de muchas personas que no quieren hablar de lo que está pasando fundamentalmente. Puedo decir más, pero Alex. Eso de los pagos es algo muy, me da risa, ¿no? Me da risa mucho porque, primeramente, si se hace la contextualización de esa idea, es que hay gente judía en el mundo que está dominando el mundo, y esas teorías no sé cómo se dice, conspiración, son centralmente antiseméticas, ¿right? Antijudíos. Es racista la idea que hay los manejantes de los títeres que están moviendo, y es otra, me imagino que es otra manera de tratar de mover el nivel de lo que se va a platicar, ¿no? Eso es lo que imagino. Y como dice el camarada y el colega del doctor Ochoa, este es un movimiento popular. ¿A quién le están pagando? Eso me da risa, porque yo sé eso es lo que se dice allá en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, que eso ya de fake news, ustedes lo agarraron allá, los élites y los medios controlados por el gobierno o con influencia, lo agarraron ahí y dice, aquí está, vaya, ya lo hicimos. Pero esa es una cosa, yo ni le diera atención, verdaderamente. Pero lo que sí voy a decir es que sí hay gente manejando estos movimientos. Hay gente capitalista que les da dinero aquí en los Estados Unidos a políticos que le van a proteger sus intereses capitalistas, su capital, que les van a dar derechos a violar los derechos humanos, civiles, trabajadores, de la gente de las clases populares. No solo eso, hay corrupción de gente que se da dinero o se intercambia dinero, que son las personas que empiezan a platicar y a tomar tanto espacio en nuestros movimientos, pero también en los movimientos que están contra el progreso, contra la rebeldía y contra todos esos. Y esa gente tiene dinero y intereses en mantener el sistema como sigue.
Les voy a decir una historia, ¿ok? Para hablar de la corrupción que existe aquí, que yo creo es importante para que la gente lo sepa así en detalle en Centroamérica, porque a veces pienso que estas historias, las grandes sí se entienden un poco, pero las más locales a nuestro nivel son importantes, ¿no? El 20 de abril, yo creo, el 22 de abril de este año, mataron a un muchacho latino, Daniel Hernández, de 34 años, en el sur centro de Los Ángeles. La policía que lo mató era una mujer que se llama Tony McBride. De coincidencia, a los 8 días en Los Ángeles, los policías de Los Ángeles también mataron a otro muchacho que se llamaba Daniel Hernández, para que se mire, ¿no? Lo común y lo trágico que pasa. La muchacha que lo mató es una modelo, es una mujer que hace competiciones y es campeona de tiroteo. Lo mató en el Facebook Live. La familia y sus abogados dicen que le disparó 4 veces al muchacho ya que estaba tirado en el piso. Ella dijo que el muchacho le llegaba con un cuchillo, pero en el video mira que uno depende de lo que quiera ver, ¿no? El muchacho tenía sus manos a los lados y no los tenía arriba en una manera amenazante. Hay más detalles que uno lo puede encontrar. Pero la muchacha se llama Tony McBride. Ella tiene experiencia en cómo ser una shooter muy intencional y profesional. Ella sabía lo que estaba haciendo. Esa muchacha es hija del presidente del sindicato de la policía de Los Ángeles. Esa muchacha nada le va a pasar por matar a ese hombre. Nada. Y uno espera, ¿no? Y uno pelea la justicia y hasta eso nosotros en nuestra comunidad tratamos de apoyar a la mamá y están haciendo sus manifestaciones cada viernes a las 7 de la tarde allí en el distrito. Esa división de donde sale esa mujer se llama Newton Division. El apodo que le han puesto a esa división es Shooting Newton, que quiere decir el Newton es tiroteado. La tienen en video celebrando con el actor Keanu Reeves de las películas de John Wick, entrenándolo a él cómo hacer tiroteos en las películas. ¿Ok? Esto se oye algo fantástico, como que se lo estoy creando yo de nada, ¿no? Como si es una historia fantástica. Pero no, eso es lo común. Ese es como el poder está involucrado juntos y se protege el sistema de poder. Y la gente lo que mira, la gente fuera de eso, mira, no, pues el muchacho tenía un cuchillo, ¿para qué le estaba amenazando a la policía? El muchacho obviamente tenía problemas en ese momento, pero les quería dar ese detalle y esa historia pequeña para entender la verdadera corrupción y que estas teorías de conspiración que la gente encuentra en el YouTube, esas son fantasías. La verdad es mucho más trágico y mucho más compleja que algo simple de decir. Es que la gente nomás está haciendo bulla por eso. Si les enoja esa historia que acabo de decir, imagínense en cuántas historias no hay aquí en esta ciudad de Los Ángeles y a nivel de los Estados Unidos. Y nosotros que hemos estado involucrados en eso, esa rabia es lo que estamos mirando afuera. A nosotros nadie nos está pagando para estar allá afuera, arriesgando que nos viole nuestros cuerpos la policía, para que nos haga la violencia y luego al rato digan en los medios, pero es que ustedes estaban haciendo rebeldía. ¿Para qué se meten con la policía? Entonces, ahí lo dejo por eso. Y yo quería comentar escuché que mencionó la destrucción a la democracia. Y yo no sé si lo dijo como con un poco de sarcasmo, pero porque, bueno, creo que voy a hablar ahora un poco sobre la experiencia migratoria aquí en los Estados Unidos y esa historia que se vende como democracia, como verdad, tierra de sueños y toda esta ilusión. Pero también lo que está pasando ahorita, de que estamos en un momento y hablando ya en conexión a todo Latinoamérica y el Caribe, donde las personas las sociedades que saben, sin tener ¿verdad? Sin ir a universidad o, ¿verdad?, tener título académico, se ha conocido que el entrenamiento policíaco
ha venido de los Estados Unidos, se ha exportado al resto del mundo. Y en este momento, algo que se ha estado llamando por décadas de la misma población migratoria afrodescendiente, es que esta policía es la misma que entrenó todas estas. Y ese tipo de violencia que pues realmente tal vez tiene la posibilidad en las mentes más conservadoras, tal vez no ni conservadoras, pero liberal, en cambiar y decir, no, pues cambiar, pero decir esto no es democracia, ¿verdad? Nunca ha existido una democracia acá. Y a la gente, a las personas que vienen de la marginación, que ha sabido esto, ha vivido esto, lo ha estado hablando, se le ha ignorado, hay un momento que se está diciendo, por fin se le tiene que escuchar, por fin se le tiene que escuchar. ¿Y cuáles son estas poblaciones, verdad? Y por eso anteriormente pues hablé sobre la interseccionalidad, ¿verdad? Hablé sobre ese posicionamiento de la opresión que más, la que no se quiere ver, ¿verdad? Aquí se le nombra, ¿verdad? La negritud trans, que es la población que sufre y es marginada de una manera brutal de la policía y la sociedad en sí. Así es que si hay esa posibilidad de desafiar, de negar, de seguir con esa retórica, ni retórica, pero verdad, de que esta democracia no es democracia, ¿verdad? Esto no es, se tiene que nombrar como es, desde su incepción. Pues allí es donde yo veo posibilidad en más coalición, ¿verdad? Más coalición interracial, pero pues son procesos de larga lucha y también en nosotros mismos, en la población migrante no negra, de darnos ese reto y combatir nuestra propia antinegritud y combatir o desafiar ese propio idea de idea hegemónico, idea imperialista de que eso es lo mejor, ese país es lo mejor. Y pues está totalmente, es ilusión que se conecta con el dinero, con el capital, pero es muy triste, pero se ve que hay esperanza y yo veo que la juventud es la que están hablando, ¿verdad? Unos diálogos muy, muy detallados, con mucha énfasis, no solo a temas económicos, pero temas históricos que se necesitan seguir desenvolviendo. Muchas gracias por su presentación, por la discusión, por los temas que pusieron en la mesa para los centroamericanos y todas las personas que van a escuchar esta transmisión luego. Le agradecemos a Paula Sofía, también al doctor Enrique Ochoa y a Alejandro Villalpando por habernos acompañado el día de hoy. Definitivamente este tema, como yo lo planteé desde el inicio, se requieren quizás una serie de programas, una trilogía de programas, ¿verdad? Para poder agotar toda esta discusión, sobre todo el tema de la democracia en Estados Unidos, el tema de los movimientos sociales, la lucha por los derechos, la lucha antirracial y las narrativas, ¿no? que surgen o que emergen en torno a estos fenómenos sociales, narrativas que se quieren sobreponer sobre otras narrativas con el propósito muchas veces de deslegitimar a los movimientos, a las luchas sociales. Eso, como lo planteé yo, incluso para la introducción de la pregunta, es una cuestión que
que surge a partir de los movimientos conservadores y de extrema derecha que plantean este tipo de idea, pero que también es necesario ponerlas en discusión, porque resulta que después se convierten en parte del imaginario social y van calando, y resulta que este tipo de ideas termina siendo una idea que predominante y que se convierte, ¿no?, en parte ya de una verdad, prácticamente una verdad dominante sobre los hechos sociales, y de eso se trata, de ponerla en discusión y poderla desnudar, digamos, para que las personas la puedan entender mejor. Yo les agradezco muchísimo, el Contrapoder les agradece, OISMO, la red centroamericana del grupo de trabajo CLAPSO, les agradece por su participación y por todo el tiempo que estuvieron en esta transmisión. Muchas gracias.